Hola, hoy vamos a hablar de Tortuga 1667, un juego de Fasade Games de 2 a 9 jugadores que viene en esta caja tan guay con forma de libro y bueno, comentaremos las reglas del juego y hablaremos un poco de su historia o lore. Vamos allá. En el juego seremos piratas que pertenecerán en secreto a uno de 3 bandos, británicos, franceses u holandeses, y nos iremos moviendo por los barcos y por la isla de Tortuga realizando diferentes acciones, las cuales nos permitirán estos cofres del tesoro ponerlos en las arcas del bando que nos interese, para que al final de la partida, a medida que se vayan revelando cartas de evento, cuando se tenga que revelar la última, que es la Armada Española, seamos el bando con más cofres del tesoro en su poder, de manera que nuestro equipo gane la partida. En caso de empate, ganará el jugador holandés. Para preparar la partida daremos a cada jugador una carta de personaje y 3 cartas de votación, y además le vamos a dar en secreto una carta de bando que no se va a revelar. Puede ser británico, francés u holandés. En partidas de número par de jugadores, siempre el número de franceses será igual al de británicos. Por ejemplo, en una partida de 6 jugadores tendremos 3 cartas de británico y 3 de francés. Pero en caso de que en nuestra partida seamos un número impar de jugadores, se añadirá una carta de holandés. Por ejemplo, con 7 jugadores seremos 3 británicos, 3 franceses y 1 holandés. Estas cartas, por supuesto, se van a barajar y se le va a dar en secreto al jugador. Nadie más va a saber cuál es su lealtad. A continuación meteremos todos los peones en este saquito que nos viene en el juego y los iremos sacando de uno en uno. Yo ahora los voy a tirar todos de golpe, pero los vamos sacando de uno en uno y los colocamos empezando por el Flying Dutchman. El primero que salga será el capitán y el segundo peón que salga será el capitán del Jolly Roger, pues este por ejemplo. Y así vamos a ir colocándolos de forma alterna. Una vez ya puestos todos en el barco, los capitanes van a tener que coger este cofre que empieza fuera de la partida. Los demás siempre empiezan con 4 cofres en el galeón español y un cofre en la zona británica de Tortuga y otro en la zona francesa, pero estos cofres los deciden poner los capitanes en las bodegas que quieran de su barco, es decir, sí, se tienen que mojar ya desde el principio. El capitán verde dice, pues yo lo pongo por ejemplo en la zona británica, y el jugador rojo, este capitán, dice, pues yo en la francesa. Nuestro mazo de eventos lo barajaríamos, la última carta siempre será la Armada Española, y de las cartas especiales de estrellita cogeremos al azar 3 de ellas y las vamos a mezclar con el resto de cartas de evento. A continuación se van a rellenar los huecos numerados del mapa con cartas de evento. Siempre vamos a tener 5 desplegadas y cuando se revele una de ellas y se utilice, pues el hueco se va a rellenar con la siguiente. Esta sería una disposición inicial de partida para 9 jugadores, cada jugador con su tarjeta de personaje, que es meramente ilustrativa para identificar el color de su peón, y en secreto su carta de lealtad y sus 3 cartas de voto. Acordaos de que al principio de la partida el capitán del Flying Dutchman, en este caso el jugador verde, ha tenido que mojarse primero diciendo en qué bodega colocaba su cofre inicial, y después ya se tenía que mojar el capitán del Jolly Roger en segundo lugar, diciendo que lo ponía aquí. Pues para determinar el jugador inicial de esta partida, simplemente para ver quién empieza el juego, no tiene otra repercusión, el jugador inicial siempre va a ser el capitán del Jolly Roger. Por tanto, el jugador rojo comenzaría la partida y después se jugaría en sentido horario. Durante tu turno tienes que hacer una acción de forma obligatoria y ya le pasa el turno al siguiente jugador, que después iría pues el jugador azul que mira el resultado que está en este otro barco. Luego el marrón, luego la naranja, etc. Vamos a ver las 4 acciones posibles que tienes como jugador en tu turno. Si además ostentas un cargo especial como el de capitán, primer oficial, grumete o gobernador de Tortuga, tendrás acceso a estas acciones extra, pero durante tu turno solo vas a poder hacer una de ellas. Es decir, si fueses capitán podrás elegir hacer una de las normales o una de estas dos. La primera acción normal es mirar 2 cartas de evento. Ojo, mirar no es revelar, mirar es que tú, de forma secreta, vas a coger 2 cartas, vas a observar lo que hacen y las vas a dejar donde estaban. Es información que ahora puedes compartir con los demás diciendo la verdad, diciendo la mentira o lo que te convenga. Otra acción que puedes hacer es revelar una carta. Ahora sí, puedes elegir cualquiera de las cartas, conozcas o no lo que es, la revelarías para todo el mundo y efectuarías su efecto en este momento. La última acción que puedes realizar que tiene en cuenta las cartas de evento es la de elegir 2 de ellas, 2 de las 5 desplegadas, y obligar a otro jugador, no a ti, a que revele en este momento una de las 2 y haga su efecto. Este jugador puede conocer o no
que hay en estas cartas, pero está obligado en este momento a girar una y hacer lo que ponga. Y la última de las acciones normales que puede hacer cualquier jugador, independientemente de si tiene algún cargo especial, es la de mover. Un jugador puede realizar un movimiento de un barco al bote que hay adyacente, y en un turno posterior podría realizar otro movimiento pues del bote a Tortuga, poniéndose en el espacio disponible que haya más atrás. En este caso, pues este jugador se convertiría en gobernador y el resto de peones avanzarían en consecuencia a los espacios de delante. Un jugador que esté en Tortuga podría decidir moverse a cualquiera de estos dos botes, teniendo en cuenta que cada bote tiene asociado un barco. Es decir, si yo en un turno, este jugador negro gasta su movimiento en venir a este bote, en un turno posterior su movimiento puede ser o de vuelta a Tortuga, quedaría en la última posición, o a este barco, el Flying Dutchman, que es el que está cercano a este bote. Es decir, no podría en ningún caso venirse al Jolly Roger. Y sí, puede darse la situación de que un jugador se quede en un bote sin moverse e impida a los jugadores del barco cercano desplazarse a Tortuga por su propio pie, y del mismo modo que los jugadores de Tortuga se desplacen a ese barco. Si eres el capitán de alguno de los dos barcos, vas a tener la acción especial de hacer un ataque contra el galeón español, para la cual solo los tripulantes del barco donde está el capitán que ha propuesto el ataque van a hacer una votación, la cual, si es exitosa, va a permitir al capitán coger un cofre del galeón español y colocarlo donde él quiera, en la bodega británica o en la francesa de su barco. Para realizar una votación de ataque solo tendremos en cuenta la franja superior de las cartas de votación, donde dice ataque, y hay tres iconos posibles: el de un cañón, el de una antorcha y el de un cubo de agua. Hay que tener en cuenta que un cubo de agua va a anular una antorcha, y que para que un ataque sea exitoso, como mínimo vamos a tener que tener una antorcha que no haya sido anulada por un cubo de agua y un cañón del cual prender la mecha. Esto hará que el ataque sea exitoso. Vamos a ver un ejemplo en el que el capitán de este barco va a querer hacer un ataque contra el galeón y por tanto solo él y los jugadores que se encuentran en su barco van a poder poner una carta de votación en secreto. El capitán entonces mira su mano y decide poner esta carta con un cañón. Ahora podría decir incluso en voz alta: venga chicos, necesito que pongáis un fuego. Aquí podéis hablar en voz alta, mentir, lo que queráis, mientras no reveléis vuestras cartas. El jugador azul podría decir: claro, ahí va mi capitán, mientras él en secreto está poniendo un cubo de agua porque no le interesa que este ataque salga bien. La jugadora blanca va a poner una antorcha y el jugador verde va a poner una antorcha. Y ahora, súper importante, en todas las votaciones de este juego, siempre, aparte de las cartas que han jugado los jugadores que están participando en la votación, se añade una extra del mazo, en secreto. Y se barajarían todas ellas para que, en caso de que no salga bien la votación porque le ha fastidiado algún traidor, pues que pueda escudarse en que, vaya, qué mala suerte ha sido la carta que se ha puesto del mazo. A continuación, barajaríamos todas estas cartas para, claro, no saber quién ha puesto cada cosa, se barajaría y se darían la vuelta. Nos fijamos en los cubos de agua. Aquí tenemos un cubo de agua que, acordaos, anula un resultado de antorcha, así que estas dos cartas pues las podríamos apartar porque el cubo ha anulado la antorcha. ¿Nos queda como mínimo un cañón y una antorcha que prenda la mecha? Sí, pues el ataque es efectivo. El capitán conseguiría uno de estos dos cofres y lo colocaría donde quisiese. El jugador amarillo pues podría decidir ponerlo aquí. Es importante destacar que en el balance final de un ataque, aunque nos haya salido más de un cañón activado por una antorcha, como en este ejemplo 2, no se harían dos ataques exitosos en una única votación. Es decir, el capitán no cogería dos cofres, simplemente cogería uno de ellos. Al acabar la votación, se recogerían todas las cartas jugadas, se descartarían y cada jugador repondría su mano de cartas de votación hasta el límite que tengan en ese momento. El límite por defecto al inicio de la partida es 3, pero en el futuro vamos a ver que hay acciones que te van a perjudicar reduciéndote el límite de mano de cartas de votación permanentemente para el resto de la partida. Luego veremos cuáles son. En caso de que ya no queden cofres en el galeón español, siempre que un capitán quiera hacer un ataque, si este es exitoso, el cofre se va a retirar del barco del rival. Por ejemplo, imaginad que el jugador marrón quiere hacer un ataque como capitán y es exitoso. Pues inmediatamente elige cualquiera de los cofres del otro barco, por ejemplo este de aquí, y lo va a colocar en las bodegas que él elija de su barco, pues en estas. La otra acción especial que tienes como capitán es la de poder tirar a cualquiera de tu barco, que para eso eres el capitán. Por ejemplo, el jugador amarillo podría decir: tú, jugador azul, fuera de mi barco. Y el jugador azul sería abandonado en Tortuga ocupando la última posición, y estos avanzarían. Si eres el primer oficial de un barco, puedes hacer la acción especial de proponer un motín.
Para proponer un motín, todos los tripulantes del barco, excepto el capitán, van a poder poner una carta de voto. Y nos fijaremos en la franja final de las cartas de voto donde pone motín. Hay dos iconos posibles, el de calavera, que significa que quieres tirar al capitán del barco a Tortuga, y el de timón, que significa que quieres que el capitán permanezca en el barco. Para que un motín sea satisfactorio, tiene que haber al final mayoría de calaveras, para que él se tire al capitán a Tortuga. Con que haya un empate no nos valdría, tiene que ser mayoría de calaveras. Vamos a ver un ejemplo en el que el jugador negro, como primer oficial, va a hacer un motín en su barco. Así que solo él y el jugador morado van a poner una carta de voto. El capitán, el jugador marrón en este caso, no pone carta. Así que nada, el jugador negro va a poner esta con una calavera y el jugador morado pues va a poner también esta con una calavera. Por supuesto, como siempre, se saca una carta al azar del mazo de votación. Se barajaría todo y vemos los resultados. Una calavera por aquí, un timón y calavera. Vemos que hay mayoría de calaveras, así que el motín es exitoso. Inmediatamente el jugador marrón pasa a estar desterrado a Tortuga y el jugador negro avanza siendo ahora capitán, mientras que el jugador morado avanza convirtiéndose en primer oficial. Imaginaos, no obstante, que en vez de esta carta del mazo de votación hubiese salido esta otra. Hay muy pocas cartas, un par de ellas, que tienen doble icono, son bastante potentes. En este caso, como tendríamos empate en calaveras y empate en timones, pues el motín no sería exitoso y las cosas se quedarían como están. Si eres el gobernador de Tortuga, vas a poder hacer la acción especial de proponer una pelea en la isla. Para ello, solo los jugadores que se encuentran en Tortuga van a realizar una votación teniendo en cuenta la franja intermedia de las cartas de votación, que tiene dos iconos posibles, bandera francesa o británica. Si sale al final mayoría de banderas francesas, por ejemplo, pues los dos cofres de Tortuga se van a desplazar a la zona francesa. En caso de que salga empate en banderas, pues los cofres se van a poner uno en la zona británica y uno en la francesa. Por tanto, vamos a tener tres posibles configuraciones de cofres en Tortuga. Van a estar o los dos en zona británica, o los dos en zona francesa, o uno en cada una de las zonas. En este ejemplo, el jugador rojo va a proponer una pelea en Tortuga, así que tanto él como los demás jugadores de Tortuga van a poner en secreto pues una carta de votación. Aquí van poniendo británico, francés, y este jugador va a poner esta de británico. Como siempre, se añade una carta en secreto del mazo de votación y se van a mezclar todas. Como tenemos mayoría de banderas británicas, pues los dos cofres de Tortuga se van a la zona británica. En caso de que no hubiese estado esta carta, por ejemplo, y hubiese estado esta otra, tendríamos empate en cuanto a banderas. Por tanto, los cofres se quedarían como están, uno en cada zona. La última acción especial que voy a comentar es la del Cabin Boy o grumete, que le llamo yo. Esa acción la pueden tener los personajes que se encuentran en la última línea de cualquiera de los dos barcos y les permite pues simplemente mover un cofre de unas bodegas a otras, como prefieran. Puede haber personajes con varias acciones especiales a elegir. Por ejemplo, aquí el jugador morado tiene la acción de motín por ser primer oficial, que por cierto, en este caso, como está él solo pondría una carta de votación más la carta de votación extra del mazo. Y por otra parte, al ser el último de la línea, también tiene la acción especial de grumete, así que él podría decidir este cofre cambiarlo a estas bodegas. Si estuviese el capitán solo en el barco, podría realizar una acción de ataque, añadiendo él una carta de votación más la extra del mazo, o también podría hacer la acción del grumete, al ser él el último en la línea, desplazando este cofre a estas bodegas. Lo que no podría hacer es la acción de motín, ya que no tendría sentido hacer un motín contra sí mismo. Estas son las 16 cartas de evento que tendremos en nuestras partidas, las cuales se barajarán y la última de ellas siempre será la Armada Española, que cuando salga determinará el fin de partida. Adicionalmente, añadiremos al mazo 3 de estas cartas de evento con estrellita, que son todas únicas y darán pues un poco de variabilidad al juego. A continuación vamos a pasar a explicar la acción de cada una de las cartas de evento básicas del juego. Cuando un jugador revela una carta de pistola, podrá elegir a otro jugador de la partida, da igual que no esté en su mismo barco,
para enviarla inmediatamente a Tortuga, para abandonarla en Tortuga. Cabe destacar que no te puedes abandonar a ti mismo, no puedes usar la pistola contra ti mismo. Por ejemplo, el jugador naranja podría elegir al jugador rojo, que sería desplazado a Tortuga, ahora ocuparía el cargo de gobernador, e inmediatamente los peones del Jolly Roger avanzarían un espacio hacia adelante. El jugador azul pasaría a ser el capitán, el jugador blanco pasaría a ocupar el cargo de primer oficial y el jugador morado, pues al estar el último de la línea, seguiría siendo el grumete. Acabado el efecto de la pistola, la descartaríamos y repondríamos el espacio dejado en los eventos por una nueva carta de eventos. Si el jugador, por ejemplo el amarillo en este caso, revela una carta de evento de marca negra, inmediatamente su peón va a ser desplazado a Tortuga, va a ser abandonado allí y se colocará en el último espacio disponible. Por supuesto, los peones que hayan quedado en el barco del jugador van a avanzar si tienen hueco delante de ellos. A continuación descartamos el Black Spot como siempre y reponemos el espacio de evento dejado con una nueva carta. Si eres abandonado por un efecto de marca negra o de pistola estando ya en Tortuga, acordaos que cualquier jugador puede jugarte una pistola estés donde estés. En este caso, al estar ya en Tortuga serás desplazado a la última posición, los demás peones avanzarían en consecuencia para rellenar el hueco dejado, y inmediatamente te vas a tener que descartar de una de tus 3 cartas de voto para el resto de la partida, con lo cual tu límite de mano va a pasar a ser 2 en este caso, lo cual va a limitar bastante tus opciones para participar en las votaciones. Si fueses abandonado sucesivas veces, podrías incluso llegar a quedarte sin cartas en la mano para el resto de la partida. Y si eres abandonado estando en la última línea de Tortuga, permaneces ahí y te descartas de una de tus cartas de votación, si es que te quedan. Pero no te preocupes si has sido abandonado, aún queda esperanza para ti si revelas la carta de Letter of Marque, la patente de corso. Con esta carta puedes enviar a cualquier jugador que esté en Tortuga o en uno de los botes, incluido a ti mismo, de vuelta a uno de los barcos, el que tú quieras, ocupando el último espacio disponible en el mismo. Por ejemplo, el jugador amarillo podría utilizarla para enviarse a sí mismo al último espacio del Jolly Roger, o para enviar al jugador marrón que está en este bote, pues al último espacio del Jolly Roger o del Flying Dutchman, del holandés errante, si lo prefiere. Incluso podría decidir enviar allí al jugador rojo, a uno de los barcos, aquí por ejemplo, lo cual haría que esto se desplazase y ahora el jugador naranja fuese el gobernador de Tortuga. Esta carta además tiene la particularidad que aquí nos indica. La podemos conservar, no tenemos por qué efectuar este efecto inmediatamente si no queremos. Es decir, la podemos guardar y cuando nos toque el turno en el futuro, podemos decidir que nuestra acción sea la de la patente de corso, efectuándola en el momento y pasando el turno al siguiente jugador. Si revelas la carta de Albatros en la que aparece una de estas aves asesinada, te la vas a tener que quedar contigo para el resto de la partida, no te la vas a poder quitar de ninguna forma. Todo marinero sabía que era de muy mal augurio matar a un albatros. Si en algún momento se juntan 2 de ellos en cualquiera de los barcos, todos sus tripulantes van a ser abandonados a Tortuga. Por ejemplo, imaginad que el jugador azul ya tiene este albatros y el jugador blanco es su turno y elige revelar una carta de evento. Elige revelar esta de aquí. Le ha salido otro albatros. Lo coloca junto a ella para el resto de la partida y como hay 2 jugadores, blanco y azul, que tienen 2 albatros y están los 2 en el mismo barco, todos sus tripulantes van a ser abandonados a Tortuga en orden inverso. Esto es importante, empezando por el grumete, que ocupará la primera posición, siguiendo en este caso por el primer oficial que iría aquí, y el capitán acabaría en última posición. Acordaos que estas cartas de albatros se las van a quedar para siempre. Si este jugador en algún momento decide con su movimiento volver a este barco y esta jugadora decide con sus movimientos en turnos sucesivos volver a este barco, si se vuelven a juntar 2 albatros en un mismo barco, volverían a ser abandonados inmediatamente. Puede darse el caso de que un mismo jugador acabe revelando 2 albatros y se los quede para el resto de la partida, convirtiéndole en una bomba andante que, como decida desplazarse a cualquier barco, va a abandonar a todos sus tripulantes inmediatamente, empezando, ojo, en este caso, pues, por él mismo. La última carta de evento básica que nos puede salir es una carta de mapa del tesoro. Hay 3 mapas del tesoro
con 3 acciones únicas. La particularidad que tienen todos los mapas es que el que lo ha revelado no puede hacer la acción para sí, sino que tiene que entregarle esta carta a otro jugador que será el que se beneficie de sus efectos. Si el jugador azul hubiese revelado la carta de El Dorado, inmediatamente tendría que entregársela a otro jugador, por ejemplo, al blanco. La carta del Dorado te permite añadir 1 a tu límite de cartas de votación actuales. Por tanto, si esta jugadora que tiene 3 cartas de votación ahora mismo, pues añadiría una más. Esto se va a tener en cuenta para el resto de la partida mientras esta jugadora tenga el dorado. Su límite va a ser una extra. Ahora bien, puede decidir descartar el dorado para hacer un efecto bastante potente, que es, en una votación del juego, poder añadir 2 cartas de votación. Esta jugadora podría añadir estas 2 cartas a una única votación después de descartarse del dorado. La carta de Atlantis te permite teletransportarte desde tu barco hasta la parte posterior del otro barco. Atlantis no cuenta como una acción, es decir, la puedes utilizar en cualquier momento de la partida antes de que un jugador empiece su turno, incluido tú mismo. La Fuente de la Eterna Juventud te protege de una acción de abandono que se juegue contra ti. Por ejemplo, si revelas una marca negra o si te juegan una pistola, si el capitán te quiere utilizar la acción de abandono contra ti, lo cual gastaría la acción del capitán. Y también te protege de un motín exitoso que hagan contra ti si es que eres capitán. Y después de esa protección se descarta. Importante, protege de todas las acciones de abandono del juego, menos de la del albatros. Un albatros te va a tirar a tortuga, sí o sí, en caso de que, ya sabéis, se junten 2 albatros en un mismo barco. Cuando toque reponer una carta de evento y solo quede una en el mazo, que ya sabemos que es la Armada Española, que es la última, pues lo que haremos será barajar todas las cartas y cambiarlas de posición para que, claro, no se sepa dónde está la Armada Española. Y continuaríamos jugando de manera normal. En el momento en que un jugador decida revelar una carta de evento y esta sea la Armada Española, la partida acaba inmediatamente y hacemos un conteo de los cofres que tiene cada bando en sus lugares de almacenaje de cofres, incluyendo a cómo están los de Tortuga. En esta partida los franceses tendrían 1, 2, 3 y 4 puntos y ganarían la partida. En caso de empate, si estamos jugando con un número impar de jugadores, habrá un jugador holandés y ese jugador será el que gane la partida. Si estamos jugando con un número par de jugadores, no hay jugador holandés, así que lo que tendremos que hacer será descartar la Armada Española y formar un nuevo mazo de eventos, con los descartes de eventos y con aquellos que no hayan sido revelados todavía. Estas cartas se mezclarán y se volverán a disponer aquí 5 cartas. Es importante destacar que las cartas que tengan los jugadores de Albatros, de Mapa del Tesoro o de Patentes de Corso no van a ser descartadas por ellos para formar este nuevo mazo de eventos, sino que las van a mantener delante de ellos. De esta forma se seguiría jugando hasta que en algún momento uno de los 2 bandos se adelante en puntuación al otro. En ese momento la partida acaba y gana ese bando que se ha adelantado. Por ejemplo, en el turno de un jugador, imaginaos que le toca al rojo, organiza una pelea aquí en Tortuga, la ganan los británicos y estos cofres se moverían los 2 a esta zona. Como ya la puntuación de los británicos es mayor que la de los franceses, pues ganan ya los británicos, no se juegan más turnos. Podríamos decir que es una especie de muerte súbita en cuanto hay empate jugando con número de jugadores par, si están empatados al final de la partida. Vamos a comentar lo que hacen las 8 cartas de eventos especiales del juego, las que tienen estrellita. El jugador que revele la pólvora negra coge el token de explosión y lo pone en uno de los 2 botes, inutilizándolo para el resto de la partida. Si decide ponerlo en un bote donde haya un jugador, ese jugador se va abandonado a Tortuga. Quien revela el código pirata no va a poder participar en las 2 siguientes votaciones que se hagan, en las que él fuese a participar en un principio. Ya sabéis, ataque o motín si estuviese en un barco o pelea si estuviese en Tortuga. Quien revela la carta de Mares Tormentosos mueve todos los cofres de su barco de vuelta al galeón español. Por ejemplo, si esta carta la revela la jugadora blanca, todos los cofres de su barco se van al galeón. Y si esta carta la revela un jugador que esté en Tortuga, entonces los cofres volverían a su lugar inicial, uno en cada zona. Quien revela la carta de 8 campanadas va a tener que mezclar todos los peones del sitio donde esté, del barco o de la isla. Entonces, si por ejemplo esto lo ha revelado el jugador amarillo, pues metería todos los peones en el saquito, se mezclarían y se sacarían de uno en uno para determinar el nuevo capitán. Pues imagínate que el primero ha salido el amarillo, pues aquí, el segundo aquí y el tercero en la última posición.
Quien revela la carta de Fasade pues cambia su peón con el del jugador de su derecha. Por ejemplo, si la jugadora naranja ha revelado esta carta, se tiene que cambiar con el jugador rojo. Por ejemplo, mirad, la jugadora naranja estaba aquí en Tortuga, segunda posición, pues cambio con el jugador rojo que era el capitán de este barco. La carta de Nido de Cuervo te permite a quien la ha revelado descartarle las cartas de voto a cualquier jugador y reemplazárselas por cartas del mazo que tú elijas. Por ejemplo, la jugadora naranja puede decir, jugador rojo, te elijo a ti, te descartas las cartas de votación y ahora ella mira el mazo de votación y va a elegirle la mano, literalmente. Ella mira todo el mazo y le da las cartas que le parezcan. Por ejemplo, imagínate que ella es británica, pues le va a dar a este jugador que está en Tortuga cartas solo con bandera británica para que no pueda poner otra cosa en las peleas. A continuación, por supuesto, el mazo se baraja. La carta del escorbuto hace que la persona que la revela, incluidas aquellas que están con ella en su mismo barco o isla, pierdan su siguiente turno. Por ejemplo, si la revela el jugador verde, pues tanto él como el rojo como el azul van a perder el siguiente turno en el que les tocaría jugar. Y por último, la carta del Cabin Fever hace que quien la revele elige a otro jugador, por ejemplo, la jugadora naranja elige al jugador rojo y se cogen las cartas de lealtad de ambos jugadores, se mezclan y se redistribuyen entre ellos. Hablemos un poco de lore. La isla de Tortuga es real, se encuentra al noroeste de Haití, en el Caribe, y fue Cristóbal Colón quien le puso ese nombre, porque una de sus montañas le daba ese aspecto de tortuga gigante. En el siglo XVII estaba llena de tabernas, casinos y burdeles. Fue bastante transitada por piratas que la usaban como guarida, y en ella convivieron franceses, ingleses y holandeses, con un gobierno que cambió de manos varias veces. Los gobiernos inglés y francés hostigaban a los españoles para reducir su poder. Es por ello que atacamos a un galeón español en el juego. Y bueno, el fin de partida lo determina la llegada de la Armada Española, que suponemos llega para contestar a estos ataques. El Flying Dutchman, u holandés errante, es un barco de leyenda que estaba tripulado por un capitán holandés, que hizo un pacto con el diablo para poder navegar sin importar las inclemencias del tiempo. Pero fue maldecido por Dios, condenándole a vagar eternamente por los mares sin rumbo y sin poder pisar tierra. En Piratas del Caribe es el barco de Davy Jones. El Jolly Roger recibe el nombre de la mítica bandera de los piratas, una calavera con dos huesos cruzados, de la cual los piratas modificaban su diseño y la usaban para intimidar a sus enemigos. La patente de corso era un documento otorgado por los gobiernos al propietario de un barco y que les permitía atacar a sus enemigos. De esta forma, un pirata puede convertirse en corsario. Los franceses y británicos las otorgaban para dar permiso de atacar a barcos y pueblos españoles, y en el juego nos sirve para regresar a un barco desde Tortuga. La marca negra fue introducida por Robert Louis Stevenson en su relato de La Isla del Tesoro. Consistía en un papel con una mancha negra que tenía un mensaje en su otra cara, y era prácticamente una sentencia de muerte para un pirata, al haber cometido alguna falta grave por la que debía ser juzgado. Los albatros son aves que pueden volar largas distancias sin batir sus alas, desplazándose hacia arriba y hacia abajo usando los vientos de la superficie para planear. Por ello, los marineros creían que estas aves eran sobrenaturales y pensaban que el albatros contenía las almas de los marineros perdidos. Así que tenían un gran respeto por ellas y matarlas traería mala suerte a la tripulación y al barco. En el juego, esa mala suerte se plasma al echar del barco a todos los tripulantes si se juntan dos albatros. El Código Pirata era un documento o acta que fijaba las normas de conducta para la buena convivencia a bordo de un barco, listando normas de reparto de botín, compensaciones, etc. Cada tripulación podía tener el suyo propio y había que respetarlo. El escorbuto era una enfermedad común en los marineros debido a la falta de vitamina C por no disponer de vegetales frescos al estar largas temporadas en travesías de barco. Ocasionaba que las encías sangrasen, hemorragias internas, fiebre, etc. Los mapas del tesoro hacen referencia al Dorado, la mítica ciudad hecha de oro, Atlantis, la ciudad sumergida descrita por Platón, y la fuente de la juventud, que rejuvenecía a quien bebía sus aguas o se bañaba en ellas. Ser abandonado o maroon, como se nombra en el término en inglés, hacía referencia a dejar al individuo a su suerte tirado en una isla, solo con una botella de agua, un arma y munición. Y los piratas del juego son reales, disculpad la pronunciación de sus nombres, como Henry Morgan, corsario leal a los británicos que tomó Panamá a los españoles, junto al holandés Lawrence Prince, Rock brasiliano que quemaba vivos a sus prisioneros, Charlotte de Berry, que cuenta la leyenda que fue secuestrada y obligada a desposarse con un capitán, al que decapitó, convirtiéndose ella en capitana, Anne d'Oleveut, que fue enviada a Tortuga como una criminal y ejerció la piratería junto al pirata que la desposó, Bart Portugués, de los primeros en redactar un código pirata, Bertrand
D'Ogeron, que fue gobernador de Tortuga e incentivó la cooperación contra los españoles, Johnson de Terror, vendido como esclavo por los españoles, que consiguió escapar a Tortuga y atacó Panamá junto a Morgan, y François l'Olonnais, bucanero francés que comía el corazón de sus prisioneros, irónicamente murió devorado por caníbales. Y esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo.